Las noticias de hoy en Estados Unidos. En la primera página del Washington Post tenemos la fotografía de un sacerdote oficiando una misa en plena calle, donde todos están separados y a distancia para evitar así los contagios por el COVID. Por otra parte, hay alguna información sobre el juicio contra Derek Chauvin, el ex policía que ocasionó la muerte de George Floyd. Y lo más destacado, dice, Estados Unidos conducirá el crecimiento global. Esto, si el plan del presidente Biden se consolida y avanza, terminará por acabar con el reinado de crecimiento que ha exhibido China en los últimos años. Y el crecimiento económico se le atribuye a, uno, el proceso de vacunación y a el plan de estímulo económico que desarrolló el presidente Biden. En el diario The New York Times tenemos acá informaciones varias. Hay el tema de la limitación de los derechos electorales en Georgia está causando problemas a las grandes empresas que funcionan en este estado, entre ellos Delta Airlines, Coca-Cola, en fin. Y recordemos el caso del Juego de las Estrellas, estaba previsto para realizarse en Atlanta y ya no va en Atlanta. Muchos necesitan comida y el paquete de alivio ha de acelerarse con relación al ambicioso plan del presidente Biden. Decenas de millones por ahora esperan que la ayuda pueda permanecer. Y hay mucho centimetraje para un incidente que ocurrió en Holtville, California. 25 personas venían en una camioneta maroon, en una van maroon, que fue chocada por un camión de volteo. El saldo es terrible, todos fallecieron allí. Esto ocurrió en el Valle Imperial Valley, en California. Según leo, esto ocurrió el pasado mes. Bien, y los asiáticos norteamericanos bajo ataque deciden ir a hacer política, según otro trabajo que se destaca en esta primera página del The New York Times. Tenemos con relación a Florida una noticia delicada. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el pasado sábado estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas. Las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas y cerraron el sábado una carretera cercana al estanque en el área de Tampa Bay, al norte de Bradenton. Los habitantes que viven en los alrededores de la reserva Piney Point recibieron la alerta a través de un mensaje de texto en que les recomendaban abandonar el área de inmediato porque el colapso era inminente. Las autoridades ampliaron la zona de desalojo horas después para incluir más casas, aunque dijeron que no planeaban abrir albergues. El Departamento de Protección Ambiental de Florida señaló que una ruptura fue detectada el viernes en uno de los muros del estanque de 33 hectáreas y de 8 metros, 25 pies de profundidad, y que almacena millones de litros de agua que contienen fósforo y nitrógeno de una antigua planta de fosfato. Desde la noche del viernes al sábado, las autoridades habían traído piedras y materiales para tapar el boquete en el estanque, pero el intento fue infructuoso. Con relación al incidente ocurrido el fin de semana en el Capitolio, tenemos lo siguiente. El hombre que embistió con su vehículo a 2 policías en una barricada
fuera del Capitolio de Estados Unidos, matando a uno de ellos antes de ser abatido por la policía. Sufría de alucinaciones, paranoia y tendencias suicidas, según reveló una fuente a The Associated Press. Los detectives conjeturan que se trató de un incidente aislado, obra de un joven perturbado. Un video del incidente ocurrido la tarde del viernes muestra al conductor saliendo del auto con un cuchillo en una mano, para luego dirigirse corriendo hacia el par de agentes, dijo a los reporteros la jefa interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman. Los agentes balearon al hombre, Noah Green, de 25 años, quien falleció en un hospital. Sin embargo, hay otras informaciones al respecto. Por ejemplo, tengo en esta nota de Europa Press, Noah Green, el joven de 25 años considerado como responsable del atropello a la policía del Capitolio del pasado viernes, se identificó previamente como seguidor del grupo radical conocido como la Nación del Islam, liderado por el polémico ministro Louis Farrakhan. En su web de Facebook, Green se declaró integrante de esta organización descrita por la Asociación de Derechos Civiles Southern Poverty Law Center como un grupo de odio distinguido por su ideología antisemita. Ni la Nación del Islam ni el ministro Farrakhan habían publicado nada al respecto. Esto fue para el fin de semana. La información más reciente omite esta referencia islámica. Y tenemos acá que el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, viajará hoy a El Salvador, posteriormente a Guatemala, para abordar las causas de la migración irregular desde la región. El Departamento de Estado ha confirmado la visita a través de un comunicado en el que ha detallado que Zúñiga viajará desde hoy y hasta el jueves 8 de abril para conversar con todas las partes interesadas. Tenemos también que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha sumado a la Unión Europea en la celebración de la revocación por parte de Estados Unidos de las sanciones del expresidente Donald Trump contra empleados del Tribunal Penal Internacional. El secretario general acoge con satisfacción la revocación por parte de los Estados Unidos de la orden ejecutiva sobre el bloqueo de la propiedad de determinadas personas vinculadas con el Tribunal Penal Internacional del 11 de junio del 2020. De acuerdo con un comunicado emitido, el Tribunal Penal Internacional desempeña un papel importante en la promoción de la rendición de cuentas por crímenes internacionales, reitera la nota del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El reloj indica en este momento 7:17 de la mañana. Capicúa. Estas son las noticias de Venezuela. Continúan el drama del COVID desatado en Venezuela. Venezuela rompe el récord de contagios por COVID, lo ha reconocido el propio Maduro. Hay 13.172 casos activos. En la última semana se reportaron 11.461 casos. 1.356 casos nuevos, 857 recuperados por día. Y tenemos acá otra doctora que fallece, la médica internista Juvencia Medina, muere por COVID en Bolívar. Desde que comenzó la pandemia, la reconocida médica internista trabajó en las zonas de mayor contagio, salvando las vidas de decenas de pacientes con COVID. El 27 de marzo fue intubada en un centro médico privado de Puerto La Cruz. Juvencia Medina. Otra médico más, pues, que fallece. Tenemos acá que continúan los enfrentamientos en la frontera. Según un resumen que nos da Crónica.1,
Tenemos así, este 4 de abril se desarrolló un nuevo choque armado entre efectivos de la Marina venezolana y grupos irregulares en La Victoria, estado Apure. La minuta de Sodi Táchira informó que los militares realizaban tareas de bloqueo y contención en el río Arauca cuando avistaron el avance de una camioneta Ford Explorer gris y 2 motocicletas en la vanguardia. Ambos eran conducidos por hombres con armas largas y equipos de comunicaciones. El vehículo fue interceptado y se efectuó un combate de encuentro entre la unidad enemiga y el equipo fluvial en tierra, según la minuta militar. Los motorizados se dieron a la fuga en dirección a la comunidad de Santa Rosa. No se informó de muertos ni heridos, pero sí de incautación de un fusil RPG, un cilindro, munición y explosivos. El vehículo donde se desplazaban los irregulares tenía la carrocería y vidrios blindados, por lo que fue destruido en el lugar. Con relación a el drama en la frontera, este es un reporte de France Press. Los combates en el estado fronterizo, Apure, ya cumplen 15 días y la información todavía es difusa. Mientras las autoridades venezolanas hablan de enfrentamientos con grupos irregulares colombianos, algunos de los cerca de 5.000 desplazados que huyeron hacia Colombia sostienen que las autoridades le dispararon a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros. La violencia continúa en ambos países. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se está enfrentando a grupos irregulares armados colombianos, es lo que dice Vladimir Padrino López, pero no precisa cuáles son esos irregulares que está combatiendo el ejército venezolano. Leo acá las palabras de Padrino López: nos enfrentamos a la histórica práctica terrorista de la violencia colombiana. Esta vez con el apoyo logístico del vecino país. Emplean minas contra personas que también han impactado a vehículos blindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice, una de las lógicas que prima desde Venezuela es que Colombia es responsable por no controlar a los grupos irregulares que ejecutan planes imperiales contra Venezuela, según Delcy Rodríguez. Y tenemos en otras informaciones lo siguiente. Acá lo podemos ver. Como saben, hay una tradición en Venezuela, y es que el domingo de Pascua de Resurrección se quema a Judas. Se montan monigotes, muñecos en las calles de las diversas ciudades del país, y allí se quema a Judas. Y Judas, en ese monigote, pasa a ser un personaje nefasto, un personaje que la colectividad o el pueblo critique. Pues bien, según leo en Crónica.1, vecinos de la Candelaria, una parroquia muy popular en el centro de Caracas, vecinos de Candelaria junto con otros de parroquias del municipio Libertador en Caracas realizaron la tradicional quema de Judas. El Iscariote fue un monigote disfrazado de colectivo, Cupas Faes, y con 4 cabezas alusivas a Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y Erika Farías. Además, la quema la hicieron de madrugada en la azotea de un edificio para evitar la represión de la policía o grupos armados. Antes eso era una fiesta popular. Ahora eso también hay que hacerlo a escondidas. El editorial con César Miguel Rondón. Leo este despacho noticioso fechado ayer domingo 4 por la agencia France Press. Emir Ramírez huyó antes de que sus padres, un hermano y un tío, murieran presuntamente a manos de uniformados venezolanos. A salvo de las balas en el municipio colombiano de Arauquita, Emir describe con rabia las fotos de su familia asesinada, algunos con botas y armas desconocidas para él.
¿Por qué los asesinaron?, pregunta impotente este comerciante de 26 años. Emir defiende sin reservas la inocencia de los suyos, una familia colombo-venezolana. No eran guerrilleros, eran las personas más humildes del mundo. El 21 de marzo, cuando estaban en la casa de la familia en La Victoria, estado Apure, estallaron combates entre fuerzas oficiales de Venezuela y guerrilleros. Pese a que el conflicto colombiano ha ardido siempre en sus narices, nunca antes los pobladores de La Victoria habían padecido algo así. Emir Ramírez temió por la vida de su esposa y huyó con ella en canoa por el río Arauca hacia el lado colombiano, donde tiene más familia y un hijo de 7 años. En vano intentó persuadir a sus padres de acompañarlo. Pues bien, unas 5.000 personas también llegaron a Arauquita para estrenarse como refugiados de la violencia, forzados a malvivir bajo carpas en coliseos en plena pandemia. Hasta el 1 de abril, el Ministerio de Defensa de Venezuela había informado de 9 terroristas, entre comillas, y 4 uniformados fallecidos, así como más de 30 detenidos. El gobierno de Maduro culpa a su vecino de descuidar los 2.200 kilómetros de frontera y permitir la expansión de grupos armados. Pero Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende con esta ofensiva ayudar a guerrilleros disidentes colombianos en la lucha que libran con otra facción por el control del narcotráfico. Ambos grupos se marginaron del pacto de paz del 2016 con las extintas FARC. Regresemos al caso de Emir. El jueves 25 cayeron los familiares de Emir y la misma noche un conocido le mostró en el celular las fotos de los cuerpos de su padre, Emilio, de 42 años, su madre, Luz Dari, de 40, su hermano Uriel, de 17, y su tío Jean-Fran, de 22, vestidos de verde militar y armados. La primera foto que yo veo es la de mi mamá con una pistola al lado tirada en el piso, con unas botas que, por favor, unas botas disque de guerrillera, recuerda incrédulo Emir. En la siguiente imagen, su padre yace con botas, pantalón verde y una pistola al lado. Ramírez se desespera mientras avanza en la descripción. Y veo otra foto de mi hermano con una granada al lado. 17 añitos era lo que tenía. France Press verificó que las fotografías no aparecieran en registros anteriores al 26 de marzo y 2 de sus fotógrafos revisaron que no fueran manipuladas. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ordenó una investigación sobre presuntas retenciones arbitrarias, agresiones y saqueos durante la ofensiva, pero no ha respondido a un pedido de AFP sobre el caso de los Ramírez. En Arauquita, la versión de Emir cobra fuerza. 4 personas que también huyeron y aseguran haberlos conocido los describen como una familia de campesinos sin historias. Sus testimonios coinciden en que fueron fuerzas especiales uniformadas de negro las que irrumpieron en La Victoria. Fuerzas especiales vestidas de negro las que irrumpieron. FAES, grupos de exterminio. ¿Por qué los matan? ¿Por qué los asesinan? Y después los hacen pasar por guerrilleros. Preguntas que quedan sin respuesta por ahora.